Compañeros, tengan cada uno de ustedes un excelente día. Es un placer para el grupo número 4 presentar la siguiente exposición con el tema Reglamento Interior de Trabajo y los conflictos de trabajo. De antemano, muy agradecido y mil disculpas por el inconveniente. Les saluda Luis Antonio Carbón, coordinador de grupo. Les voy a hablar sobre lo que es la potestad reglamentaria del Estado. Y esta es la facultad constitucional propia del presidente de la República, quien es el encargado de autorizar prácticamente las normas de carácter general, las cuales están destinadas a la ejecución y cumplimiento de la ley. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo y otros órganos también pueden ejercer esta función, como por ejemplo las cámaras del Parlamento, los tribunales superiores de justicia, pero no obstante a ello, esta función radica prácticamente o principalmente en el Poder Ejecutivo. También les voy a hablar un poco sobre lo que es el Reglamento Interior de Trabajo. Y se dice que es un pilar fundamental para que pueda darse o haber una buena relación entre empleadores o trabajadores. Y esto es porque en el Reglamento Interior de Trabajo se encuentra plasmado prácticamente la normativa que debe ser cumplida por ambas partes para poder ejercer sus labores de la mejor manera posible. El día de hoy voy a hablar sobre las diferencias de la ley y el reglamento. Dice que la ley es una norma jurídica dictada por el legislador de un estado, ya que su finalidad es permitir u ordenar determinadas acciones de la conducta humana. Esto da a entender que la ley establece lo que podemos hacer, de lo que somos libres de hacer en la sociedad o dentro de un entorno. El reglamento dice que es el documento jurídico de carácter general, que es dictada por un organismo competente y regula la conducta humana para evitar conflictos. Esto es decir, si nosotros no tuviéramos un reglamento, por decir en el trabajo, si nosotros no tuviéramos un reglamento en el trabajo, pudiéramos hacer, deshacer papeles sin que nos dijeran nada. Pero nosotros dentro de un trabajo tenemos reglamentos que cumplir para que vivamos armónicamente dentro del trabajo. También voy a hablar de las clasificaciones del trabajo. Voy a decirle algunos reglamentos que tienen, algunas clasificaciones de los reglamentos. Dice que hay el reglamento de ejecución. Estos dice que son aquellos que emiten las organizaciones administrativas en general. Aquí podemos decir Ministerio de Educación, juntas directivas, con el objeto de regular determinadas actividades. Esta clase de reglamento generalmente organiza dependencias no procedentes de la ley desarrolladas leyes específicas. Ministerios, podemos decir los reglamentos que tiene el Ministerio de Educación para que los maestros se desenvuelvan dentro de este ministerio. Podemos decir el reglamento que ellos tienen internos de llegar a la hora establecimiento. El reglamento del ministerio tiene horas de salida de los maestros, que tienen que planificar. Esos son los reglamentos administrativos de una organización. Ahora, reglamento autónomo o independiente. Dice que son aquellos reglamentos que se emiten por urgencia y imprevista necesidad de regular inmediatamente en una situación social anormal. Acá podemos poner el ejemplo de la pandemia. Acá vinieron y pusieron reglamentos que nosotros como ciudadanos teníamos que cumplir. No salir después de las 9 de la noche, el estado de calamidad. Estos son reglamentos que se ponen por emergencias. Son el reglamento autónomo independiente, el reglamento
es el reglamento de necesidad. El reglamento de legados o incorporales dice que son aquellos reglamentos propios de administración que se dictan para contemplar la ley, es decir, sirven para desarrollar la ley en forma práctica, pero sin llegar a los detalles menores. En nuestro medio reglamento se emite el desarrollo de las leyes tributarias. Aquí podemos decir son las leyes que sirven para establecer cierta conducta. Es el reglamento que sirve para establecer cierta actividad tributaria, podemos decir, las actividades podemos decir que hacen las ya es que estos son tributarios. El reglamento, el origen, dice que esto existió en la corporación considerando como una especie de monopolio, donde se limitaba el derecho a la persona, ya que eran centros de trabajos cuya organización estaba limitada a los maestros. Acá podemos decirle que estamos hablando que su origen se dio ya que viendo la necesidad que tenían de poner reglamentos, existía la ley, pero la necesidad era de poner reglamentos para que dentro de una organización se cumplieran los reglamentos, ya que la ley no podía topar. Entonces los reglamentos, como yo les decía, yo trabajo, yo tengo un reglamento que cumplir, y si yo no cumplo ese reglamento puedo ser sancionado. Apreciados compañeros, gusto saludarlos. Mi nombre es Neftalí Josué Camo Vicente. A continuación presentaré el tema denominado justificación del reglamento interno de trabajo. Antes que nada debemos entender que la justificación fueron los motivos por el cual definir un reglamento interno de trabajo en una empresa, por el fin de establecer un régimen de orden, paz y disciplina con los trabajadores que laboran en determinada empresa. El reglamento interno de trabajo cumple con una función importante porque contiene disposiciones detalladas y especiales que deben de cumplir tanto los trabajadores como empleadores. Esto con el fin de prevenir y solucionar conflictos dentro de la empresa. Dentro de las causas que originan el reglamento interno de trabajo podemos mencionar la causa histórica, que se basa en la revolución industrial, que dio origen a grados de explotación solo comparados con una esclavitud de trabajadores, ya que estos eran sometidos a horarios extensos y a falta de descanso en el mismo trabajo, de donde surge un reglamento de taller, con una necesidad y consecuencia de la concentración de los mismos trabajadores en una fábrica, donde el dueño de esta fábrica ya no pudo dirigir personalmente a sus trabajadores y tenía que recurrir a órdenes y reglas ya escritas, ¿verdad? Está también el de la causa técnica, que surge como una consecuencia de la mecanización del trabajo y de los riesgos que implica el manipular ciertas sustancias y el utilizar determinados instrumentos. El empresario, por medio de órdenes escritas, trataba de evitar daños y accidentes, eximiéndose él así de la responsabilidad. Surge el reglamento de taller, que en tales casos era un reglamento más de seguridad y higiene, pero no contaba con una ordenanza o normas jurídicas. Y por último, la causa jurídico-social, que se refiere al instituto que trata de regular las actividades y conducta de los elementos esenciales de la empresa o fábrica, de los trabajadores y patronos, como un organismo colectivo que tiene una finalidad económica. Las denominaciones del reglamento interno de trabajo van a depender del país o de la forma de llamarle al centro del trabajo en el cual tienen aplicabilidad. Las denominaciones más usadas serían estas: reglamento de taller, reglamento de empresa, reglamento de fábrica, reglamento interno del taller, reglamento interno de fábrica, reglamento interno interior, y la que es utilizada por nuestra legislación, reglamento interno de trabajo. Gracias. Buenas noches, compañeros, licenciado. Yo les vengo a exponer lo que es el contenido del reglamento interior de trabajo, en la cual dice que tiene unos aspectos muy importantes, la cual señala, y son los siguientes.
como podemos encontrar las normas técnicas, normas administrativas, normas de seguridad e higiene, normas disciplinarias y normas especiales. Las normas técnicas dice que son disposiciones de un orden técnico, en estas también se comprenden como disposiciones para el uso de materiales y herramientas, el manejo de materiales y sustancias primas. Normas administrativas, las cuales son sujetas a una organización y un funcionamiento de una empresa para órdenes y obtener fines producciones, en las cuales son aplicables como principios rectores al reglamento interior y debe dictarse en interés del establecimiento personal. Normas de seguridad y de higiene, tiene por objetivo fijar las reglas, las prescripciones para las conservaciones de la vida y la salud de los trabajadores. También podemos encontrar las normas disciplinarias. Su finalidad es lograr el orden y el buen comportamiento de los trabajadores y el centro de trabajo. También están las normas especiales, en las cuales se refieren a las atribuciones de las categorías de las normas. El reglamento interior de trabajo de conformidad con nuestra legislación. Para los patronos que tienen más de 10 empleados, contar con un reglamento interno de trabajo autorizado por la Inspección General de Trabajo es una obligación y cuyo incumplimiento puede ser sancionado con una imposición de una multa. También podemos encontrar algunos documentos que tiene, en lo cual se regula lo que son regula las obligaciones y los derechos. Si bien es cierto que el Código de Trabajo establece una serie de derechos y obligaciones generales por el medio del reglamento interior del trabajo, el patrón no puede establecer lineamientos acorde al tipo de negocios que se trate. También regula las obligaciones específicas para el puesto de trabajo. Por este medio, el reglamento interior de trabajo, el patrón puede establecer atribuciones específicas al puesto que se trate. También se regulan las jornadas laborales. En el caso, pues la naturaleza de los servicios que sean necesarios establecer en diversas jornadas de trabajo y turnos rotativos. El reglamento interior de trabajo es un instrumento útil para las mismas. También lo que se establece el régimen disciplinario, que en el reglamento interior de trabajo el patrono puede ¿cómo decirles?, colocar una norma o un procedimiento sanitario, claro que para el caso del incumplimiento de las principales obligaciones de parte de los trabajadores, se podría decir que este documento beneficia bastantemente al patrón. También podemos encontrar lo que son las consecuencias de no existir el reglamento interior del trabajo. El reglamento interno del trabajo, siempre que no afecte a los derechos mínimos de los trabajadores, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se lleguen a presentar en la empresa. Esto es muy importante, que si no existiera sería muy difícil sancionar al trabajador por algún acto impropio que haya hecho. El reglamento interior de trabajo también se encarga de contemplar aquellos aspectos que no podemos contemplar de forma expresa por la ley o simplemente que haya quedado libre albedrío de las partes. Muchas gracias. Conflictos colectivos de trabajo. Terminología. La voz conflicto se utiliza en derecho para designar posiciones antagónicas. Con formalidad, con su origen etimológico, derivan del latín conflictus, que tiene origen en confligere, que implica combatir, luchar, pelear. Objeto y evolución de los conflictos. Objeto. Consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficiosa. Evolución. Los conflictos de trabajo se originan generalmente en una diferencia que se produce entre las partes y en otra relación individual o colectiva de trabajo. Conflictos de trabajo. La sustantividad de los conflictos de trabajo deriva de la autonomía del derecho de trabajo, pero además tienen los conflictos de trabajo características propias que por sí mismas contribuyen a otorgarles una personalidad y fisonomía especial. Las diferencias entre las contiendas del derecho civil y el derecho laboral
se manifiesta en dos aspectos, que serían de naturaleza intrínseca y de naturaleza extrínseca. Hablemos de los caracteres de naturaleza intrínseca. Se presupone una relación de propiedad de cosas, de bienes. En el derecho de trabajo se establece lo relativo al hombre, la relación a hombres, que por lo tanto la intervención y surgimiento, así como el fortalecimiento de las asociaciones o de las agrupaciones justifica ampliamente una contienda, porque no es solo lo mismo que se discutan derechos individuales, ya que en una colectividad adquiere mayor fuerza y atención de interés laborales grupales, que lleva intrínsecamente los beneficios que pudiera obtener de manera individual los trabajadores. Hablemos de los caracteres de naturaleza intrínseca. Las repercusiones que tiene el conflicto colectivo hacia la demás colectividad o hacia la sociedad son también de interés personal, y en la actuación que surja de ese conflicto por parte de terceras personas, como puede suceder en el caso de la intervención de un órgano jurisdiccional. Definición de conflicto de trabajo. Antes de aportar una noción de conflicto de trabajo, hay que empezar por encontrar el significado de la palabra conflicto. En términos generales, por tal se entiende por combate, lucha, pelea. El vocablo conflicto, trasladándolo al campo del derecho, va a tener varios sinónimos, entre ellos diferencia, controversia, colisión, litigio, etc. Empecemos con la definición que nos da Manuel Alonso García. Situación jurídica que se produce a consecuencia de la alteración ocasionada en el desarrollo, en la extinción de una relación jurídica laboral planteada en un convenio colectivo. También encontramos en definición legal Guillermo Cabanellas. Hace referencia en el artículo 49 del Código de Trabajo de Irak. Es toda controversia entre empleadores y obreros, entre dos o más grupos de empleadores, relativa en cuestiones de empleo, a la condición y modalidad del trabajo. Hablamos también de definición técnica. Un conflicto laboral es una disputa que se desarrolla entre una empresa u organización. Puede tratarse de una desavenencia entre empleados o entre trabajadores y la gerencia. Clasificación de los conflictos de trabajo. Entre ellos encontramos los individuales. Los individuales son los conflictos, son siempre pleitos de tipo jurídico, sentencias, contratos, pactos y leyes. Dos, que serían los colectivos, puede ser de carácter jurídico o bien de carácter económico, de intereses. Los intereses son más abstractos o indeterminados. También encontramos en el Código de Trabajo son normas que regulan cada clase de conflicto, y los tribunales especiales que conocen los conflictos que de tipo jurídico, tipo económico, que eso lo encontramos en el artículo 284 y en el artículo 292. También encontramos conflictos que se pueden presentar en el ámbito laboral, que serían los conflictos interpersonales. Son ese tipo de problemas que un trabajador tiene consigo mismo, sin involucrar directamente a otro empleado. También puede ser entre personas de una misma categoría y a nivel de entre empleados y sus superiores, y surgen por diversas razones. También encontramos los conflictos intergrupales. También se dan entre varias personas, solo en este caso los trabajadores pertenecen al mismo grupo, en que surgen diferencias o adversidades. Además pueden ser entre personas de una misma categoría y nivel entre empleados y sus superiores, y surgen por muy diversas razones estos casos.